En este video consideraremos una pequeña aproximación de idea de progreso en química. La química, como toda ciencia experimental y en mayor grado de cualquier otra, se presenta bajo el doble aspecto de hechos y de doctrinas. Si los hechos observados no se sistematizan e interpretan a partir de teorías, o si éstas no se confrontan con los hechos, esto es, si hechos y teorías divergen en su discurrir independiente, los hechos llegan a formar tan solo artes y oficios empíricos, y las doctrinas constituyen elucubraciones cerebrales con muy poca realidad y sentido. Solamente el método científico en que hechos y teorías se complementan y apoyan mutuamente da a su materia de estudio el significado de ciencia y la posibilidad de su rápido desenvolvimiento. La historia de la química, uno de los más bellos capítulos de la historia del espíritu humano, es en realidad la historia del lento desarrollo del pensamiento científico y de los rápidos resultados conseguidos después en la aplicación sistemática y progresiva del método científico al estudio de la materia. El progreso de la química es muy provechoso, puesto que nos familiariza con las reflexiones especulativas de los grandes químicos del pasado y nos permite valorar exactamente el progreso actual de esta ciencia y contribuir a su desarrollo constante. En el largo curso del esfuerzo humano para interpretar y en cierto modo dirigir los fenómenos de la naturaleza, las ideas han sido siempre más potentes que la simple habilidad técnica. Para trazar un breve resumen de la idea de progreso en química, es conveniente considerar diversos periodos, si bien una delimitación definida es imposible. Época primitiva. No hay duda que la química debía nacer con la conquista del fuego por el hombre, y que sus orígenes deberán encontrarse en las artes y oficios técnicos del hombre primitivo, de los que tenemos idea por los materiales usados por él y encontrados en los restos de las civilizaciones desaparecidas. Los artículos normalmente encontrados son de metal, cerámica, vidrio, pigmento y telas teñidas, por lo que la extracción de los metales de sus menas, la fabricación de vidrios y cerámicas, las artes de la pintura y del teñido, así como la preparación de perfumes y cosméticos, práctica de la momificación y otros oficios análogos seguidos en las civilizaciones primitivas, constituyen los conocimientos sobre los que está basada la química de aquellos tiempos. La Edad del Bronce se sitúa en el Egipto de las primeras dinastías y en la Grecia de Homero. El bronce ocupó el lugar del hierro en nuestra época. Los fenicios adquirieron una gran reputación en el trabajo del bronce, y aunque pueblo poco belicoso, fabricaba las armas más ricas y mejores. La Edad del Hierro sucede a la del bronce. Las dificultades que ofrecen su preparación y su trabajo hicieron del hierro en los primeros tiempos un metal oneroso, utilizado muy parcamente. En la Edad del Hierro se aprendió a fabricar acero. Se conoció que su resistencia aumenta con el temple y se llegó incluso a protegerlo de la corrosión.
Doctrinas químicas antiguas. La idea de la existencia de un principio permanente, origen de todo, fue ya un principio tangible. Para Tales de Mileto fue el agua. Anaxímenes sostuvo que era el aire, y para Heráclito de Éfeso era el fuego. Más tarde, Empédocles de Agrigento aceptó los elementos de sus antecesores, a los que agregó uno más, la tierra, sustituyendo así el principio único de la escuela naturista jónica por los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, que servían de alguna manera de soporte a las cualidades fundamentales de caliente y frío, y seco y húmedo, y 2 fuerzas cósmicas, el amor y el odio, que son las raíces de todas las cosas. Esta teoría de los 4 elementos fue aceptada por Aristóteles de Estagira, el más grande pensador griego y un infatigable escritor cuya autoridad hizo que perdurase durante unos 2000 años. Por la misma época, Leucipo y su discípulo Demócrito de Abdera, en oposición a Zenón de Elea, enseñaron la discontinuidad de la materia formada de átomos, el ser, y de vacío, el no ser, resultantes de los intersticios entre aquellos, y permitiendo su movimiento. Los átomos son eternos, indivisibles, de donde deriva su nombre, y de la misma naturaleza, pero difieren en forma, por el orden en que están colocados en el cuerpo, por su posición relativa y por su magnitud. A pesar de la tendencia positiva de las ideas de Demócrito, sus seguidores no desarrollaron su pensamiento, que ofrece una estrecha relación con las teorías científicas modernas. Epicuro de Samos, el más ilustre de ellos, creó la palabra átomo y le asignó un peso esencial. El atomista de Demócrito, expuesto en forma brillante en el inmortal poema de Rerum Natura del romano Lucrecio, está constituido totalmente por conceptos filosóficos, y no es hasta 1677 en que Boyle lo establece, y Dalton en 1803 lo desarrolla como resultado de observaciones científicas. La alquimia. Los alquimistas consideraron los metales como cuerpos formados por 2 cualidades, principios comunes: el mercurio, que representaba el carácter metálico y la volatilidad, y el azufre, que poseía la propiedad de combustibilidad. En el curso del tiempo se unió un tercer principio, la sal, que tenía la prioridad de la solidez y la solubilidad. Estos 3 principios o elementos, los llamados tria prima, de los alquimistas, sustituyeron en la Edad Media a los elementos aristotélicos, y aunque al principio tuvieron un carácter abstracto, fueron considerados más tarde como materiales. Consecuencia inmediata de su pensamiento fue para los alquimistas
la propiedad de la transmutación de los metales innobles en nobles, y concretamente la conversión del plomo, mercurio u otros metales corrientes en oro. La alquimia fue, en general, una práctica secreta debido a los hombres que la relacionaban con la magia y a causa de Dios, pues los alquimistas se creían los elegidos para ser depositarios de la verdad y por ello no debían divulgar sus conocimientos. Escribieron en un lenguaje hermético, describiendo más bien operaciones que hechos, y haciendo uso de signos y símbolos. Un libro de alquimia, el Liber Mutus, no contiene ningún texto sino 15 grabados, en su mayoría ininteligibles, para hacer conocer la preparación de la piedra filosofal. La iatroquímica y el renacimiento científico. Aunque la transmutación de los metales fue creída hasta el siglo XIX, la alquimia fue perdiendo su carácter ideal para hacer, en un gran número de sus supuestos cultivadores, charlatanería y engaño, llegándose a prohibir por reyes y papas. A principios del siglo XVI, los esfuerzos de muchos alquimistas se dirigen a preparar drogas y remedios al señalar Paracelso que la misión de la alquimia era la curación de la enfermedad. Aparece una transición entre la alquimia y la verdadera química, que se conoce como iatroquímica o química médica. Paracelso, cuyo verdadero nombre es Felipe Aureolo Teofrastro Bombast de Hohenheim, médico suizo, alquimista y profesor, de carácter violento, jactancioso y charlatán, pues pretendió haber realizado un minúsculo ser de carne y hueso, el homúnculus. Desempeñó la primera cátedra de química creada en Basilea en 1527, la que abandonó para viajar por toda Europa, ejerciendo una gran influencia más que por sus propios descubrimientos, por el ardor con que defendía sus ideas. La teoría del flogisto. Los químicos de la época de Boyle estaban poco preparados para aceptar sus ideas, pero en cambio, atraídos por sus experimentos acerca de los gases, investigaron con estas nuevas sustancias y estudiaron de una manera general el problema de la combustión. La teoría del flogisto, conocida también como sublime teoría, supone que toda sustancia combustible, tal como un metal, contiene un principio inflamable, denominado posteriormente flogisto. En la combustión se desprende el flogisto con acompañamiento de luz y calor, y queda un residuo, la ceniza o cal del cuerpo combustible. Cuanto más inflamable es un cuerpo, tanto más rico es en flogisto. Lavoisier y la revolución química. Aunque la obra de experimentadores tan notables como Scheele, Priestley y Cavendish condujo a numerosísimos descubrimientos, su interpretación mediante la teoría del flogisto impedía todo progreso en el conocimiento de los fenómenos químicos. Es Antoine Lavoisier el que destruye la teoría del flogisto,
al establecer la naturaleza verdadera de la combustión, y en que en su obra Tratado Elemental de Química, aparecido en 1789, crea las bases de la química moderna, que en consecuencia ha podido ser considerada como una ciencia francesa. En todas sus investigaciones utiliza sistemáticamente el principio de la conservación de la materia. Nada se pierde, nada se crea, del que en realidad no fue autor, ya que era aceptado implícitamente por otros químicos, y que debe atribuirse al médico y químico francés Jean Rey, que estudió también la calcinación de los metales y al atribuirla al aire fue un precursor de Lavoisier. La revolución química producida por las ideas de Lavoisier condujo a una nueva nomenclatura que hoy nos parece tan natural, en la que los nombres de los cuerpos dan idea de su constitución. Esta labor fue debida, junto a Lavoisier, a de Morbihan, Berthollet y Fourcroy, que publicaron en 1787 su obra Método de nomenclatura química, en la que se introducen nombres que aún se utilizan. Los nombres antiguos desaparecen. El aceite de vitriolo pasa a ser el ácido sulfúrico, el espíritu de Venus, el ácido acético, el azafrán de Marte, el óxido férrico, la lana filosófica, el óxido de zinc, el vitriolo de Chipre, el sulfato cúprico y cuantos más. Y si el poeta desconoce el nuevo lenguaje, el químico encuentra en él el suyo propio. La química como ciencia, desde Lavoisier hasta nuestros días. El progreso de la química en los últimos 160 años constituye en realidad el contenido de un tratado moderno de química. No obstante, mencionaremos aquí sus extremos más importantes. Pocos años después de la muerte de Lavoisier, la teoría del flogisto no era más que un recuerdo. Los químicos, guiados por las nuevas ideas adquiridas, las aplican al análisis cuantitativo y descubren muy pronto las leyes ponderales de las combinaciones químicas. La teoría atómica de Dalton explica estas leyes y da origen a la notación química desarrollada por Berzelius, tan útil y fecunda en el progreso subsiguiente. El principio de Avogadro permite establecer y diferenciar los conceptos de átomo y de molécula y crea las bases para la determinación de pesos moleculares y atómicos. El descubrimiento de la pila eléctrica por Volta da origen a la electroquímica, con los descubrimientos de nuevos elementos por Davy y de las leyes de la electrólisis por Faraday. La química orgánica se desarrolla más tarde con los trabajos de Liebig sobre el análisis elemental orgánico iniciado por Lavoisier. Los conceptos de isomería y de radical introducidos por Liebig y Berzelius, la representación de edificios moleculares por Kekulé y con la destrucción de la doctrina de la fuerza vital realizada por Berthelot al obtener por síntesis numerosos compuestos orgánicos. La termoquímica, con la medida de la energía calorífica puesta en juego en las reacciones químicas, iniciada por Lavoisier y Laplace, adquieren un significado especial a partir de los estudios de Hess
Thomson y Berthelot, al querer medir los químicos las afinidades entre los cuerpos reaccionantes. La clasificación periódica de los elementos, establecida por Mendeleev, llevó a pensar que los átomos debían ser complejos, modificando profundamente las ideas que se tenían acerca de los cuerpos simples, lo cual fue comprobado en los estudios acerca de la conductividad eléctrica de los gases y en los fenómenos de radioactividad. Lo que va de siglo ha permitido conocer la estructura del átomo con la interpretación de la falencia y de las propiedades físicas y químicas de los elementos, y, finalmente en los últimos años, el desarrollo de la química nuclear ha conducido a la obtención de nuevos elementos no existentes en la naturaleza y a liberar la energía nuclear puesta de manifiesto en forma dramática en la explosión de las primeras bombas atómicas. Es aquí entonces nuestra aproximación de idea de progreso en química.